a ver anatómicamente dónde lo ubicamos. ¿Qué más me podrías decir de este maravilloso agregado de células bien organizadas, Elizabeth? Pues que la forma en que se conectan es mediante un plexo para que la comunicación... ¿Qué es un plexo? Es como la unión, no sé, Quiero escuchar su mediante... capacidad de... Es la unión del torrente sanguíneo como para cortar el camino. Pero son dos, ¿no? Son dos plexos. Son dos plexos muy importantes, pero bien, ¿qué más? Sí. Que el hipotálamo es, bueno, que antes se creía que la hipófisis era como la hormona, no, bien, como la glándula maestra, pero luego se dieron cuenta de que el hipotálamo es el controlador de la hipófisis, y que a través de del... actividad neural, ¿no? O sea, qué padre que vinculan sistemas tan importantes. De verdad va a ser clave para que ustedes entiendan en su paciente, inclusive, cómo un paciente sumamente estresado va a tener problemas con su sistema inmune, con su atención, con su sueño, con todos sus ciclos que tienen que ver con su vida realmente. Entonces es un aspecto psico, neuro, inmuno, endocrinológico, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque dices, existen ubicaciones, como es en este caso el hipotálamo, con sus núcleos muy precisos que regulan todas nuestras funciones. Si tienes hambre, si tienes sueño, si tienes sed inclusive, ¿verdad? Y pues obviamente no trabaja solito, ¿verdad? De ahí se liberan factores liberadores dependiendo de cada caso, y de ahí se va a actuar la glándula hipófisis, pues sigue instrucciones tal cual, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más de importancia? Que está la de la hipófisis y la neuro. Muy bien, entonces ya hablando de hipófisis, porque ya me aplicaste a hipófisis. Ah, sí. Hipotálamo ya, that's all. ¿Cuántos núcleos son? 2. 12, 20, 13, 20, ¿cuántos? No estén adivinando, lo van a investigar también. Entonces son núcleos muy precisos. A ver acá las niñas, ¿qué núcleos me podrían mencionar? Compañera. Un núcleo del hipotálamo. Paraventricular. ¿Por qué paraventricular? A ver, ¿por qué pensaron en paraventricular? Porque de ahí es donde salen como las dos, bueno, del paraventricular y del supraóptico, donde salen las dos hormonas como que se van a guardar en la neurohipófisis. Ajá, muy bien. ¿Qué otro núcleo? El preóptico. Preóptico, muy importante, así es. Y pues bueno, en resumen, ¿qué me dirías de hipotálamo? Ya con todo lo que dijeron todos tus compañeros. Meterte con hipotálamo es meterte con ligas mayores, ¿no? O sea, de verdad, acarrear una cascada de consecuencias severas. Y como ocurre, ¿han escuchado del insomnio familiar fatal? Insomnio familiar fatal. Se acumula y se malpliega una proteína y se acumula en el hipotálamo. Entonces los pacientes comienzan por no poder dormir y comienzan como si fueran una especie de Alzheimer, pero acelerada. Pero es por carne contaminada. De hecho, aquí hubo unos casos importantes hace como década y media, 15 años aproximadamente. Se espera otro rebrote, pero es por eso, como por carne contaminada, y resulta que se acumula el hipotálamo y viene a abolir muchas de nuestras funciones, de nuestros ritmos circadianos, muy importantes, ¿verdad? Por eso es tan importante. Pues así es, chicos. Entonces me alegra que vayan leyendo, porque no deben dejar que se acumule nada. Ustedes así como computadores, leyendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, tenemos ese circuito que va a ser del hipotálamo hipófisis, y pues vamos a empezar con la más bonita porque se me hace más bonita, la hipófisis. Y entonces, pues esta es una glándula que tiene una forma esférica, más bien como de pera, ¿no? No es tan redonda, como si fuera una pera, literal. Es pequeñita, como un chicharito, mide 15 por 10 por 6 milímetros. Pues obviamente ese tamañito no te va a dar para gran peso. Entonces generalmente pesan menos de 1 gramo, va a variar pues de persona a persona, hay más menos tanto, ¿no? En promedio más o menos de 500 a 900 microgramos. ¿Dónde la ubico? Si yo parto mi cerebro hacia la mitad, voy a observar prácticamente que se encuentra en la base del cráneo, ¿verdad? En este huequecillo que se conoce como silla turca, que está favorecida por la forma que tiene huesos esfenoides.
Y entonces vamos a observar aquí prácticamente cómo esta cuelga como una pequeña pera, ¿verdad? Y se une al hipotálamo por una partecita que se conoce, se llama como infundíbulo. Es la parte más delgadita del tallito que me la está sosteniendo, ¿sale? Y pues pueden darse cuenta que este lugar estratégico también va a favorecer pues que los productos que estén liberándose vayan hacia el torrente sanguíneo para que de manera endocrinológica ejerza su función en órganos o glándulas blancas, ¿sale? Como bien decían ustedes, esta se divide en hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis, o la hipófisis posterior o neurohipófisis, y una parte media que es un poco como contradictoria porque hay algunos libros donde dice que pues no tiene nada, pero hay otros donde dice que sí alcanzaron a infiltrarse ahí, dependiendo. ¿Se acuerdan cuando está durante las primeras 4 o 5 semanas de gestación el fetito? Ya se encuentran vestigios de estos primordios. En este caso la neurohipófisis es una extensión prácticamente del hipotálamo, este tejido de origen neural prácticamente, mientras que esta se origina gracias a una evaginación que ocurre cuando el fetito se está formando y de la bolsa de Radke. ¿Sí la habían escuchado? La bolsa de Radke. Y prácticamente pues es esta evaginación de la parte del ectodermo de la orofaringe. Entonces por eso es que las dos tienen como orígenes diferentes, ¿no? Pero en fin, pues se asocian, quedan ahí alojadas y de tal forma pues que nos va a dar esta forma y ese origen que les acabo de mencionar, ¿no? Que nos va a dar la pituitaria anterior. Pituitaria, también ya dije otra palabra, primero dije hipófisis y luego dije pituitaria. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se conocía como esa glándula pituitaria, ¿no? ¿Alguien leyó un poquito más de esta palabra o algo? ¿Quieren abonar? Lo que yo quiero es que durante las clases podamos participar. Y siempre me estoy fijando mucho quién está participando, pues es muy bueno, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya saben el origen embriológica prácticamente. Y pues bueno, vamos ahora importante la ubicación que tiene. Hacia acá sería la parte anterior, hacia acá sería la parte posterior, ¿verdad? También como en el corte anterior que les puse. Prácticamente vemos aquí la cavidad importante del tercer ventrículo y vemos aquí el quiasma óptico. ¿Se acuerdan cuando es la decusación que vienen todos los axones que rodean a mi globo ocular? Luego siguen ese tracto retinohipotalámico y hacen decusación precisamente aquí en el quiasma óptico, ¿verdad? Prácticamente por la parte posterior tenemos los cuerpos mamilares, sí, que están flanqueando pues a esta glándula tan importante. ¿Vamos bien, Samuel? Bastante bien, perfecto. Entonces, suministro de sangre, aquí es lo que me platicaban hace un rato. O sea, la realidad es que estás estratégicamente vascularizada, ¿verdad? A través de dos plexos muy importantes que ya mencionaban ustedes. Hay vena superior, en este caso podemos ver las venas principales y arterias que irrigan a la parte anterior y a la parte posterior. Hace un rato me llamó la atención que mencionaran prácticamente pues los cuerpos de las neuronas son como las fábricas, ¿sí? Y acuérdense, las fábricas producen algo, pero luego tienen sus rutas de distribución para mandar, imagínense la fábrica de la rosa, ¿no? Y distribuir sus productos a todo el resto de las tienditas o lo que quieran. Igual, el cerebro tiene lugares donde tiene los cuerpos de las neuronas. Y esos cuerpos literal son como las fábricas, tienen pequeñas carreteras que son los axones, y gracias a esos axones pues contactan, en este caso por ejemplo mencionaban hace un rato el núcleo paraventricular que se encuentra en el hipotálamo, y otro núcleo importante que es el núcleo supraóptico, y entonces tenemos aquí los cuerpecillos de doñas neuronas, las cuales van a mandar lo que decíamos como esa pequeña carretera, ¿verdad? A través de la cual ellas van a vaciar lo que producen. ¿Qué producen? Pues ustedes saben, producen oxitocina, producen vasopresina, y estas, pues ustedes saben que también son hormonas sumamente importantes en diferentes etapas de nuestra vida, ¿sale?
Entonces, pues tenemos prácticamente estos plexos tan importantes. Al final, esto va a desembocar a venas también muy importantes, a través, por ejemplo, de la yugular, que de ahí se va a mandar todo el montón de productos para que viaje al resto de órganos de nuestro organismo y se ejerza así su función. Entonces, digamos que es como la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Etapa 1, hipotálamo, porque va a favorecer la liberación, como el nombre lo dice, de factores liberadores u hormonas liberadoras, ¿sí? Para que abran el candadito, actúan en la fase 2 y luego ya aquí sale otra hormona ya preparadita, y esta hormona, a través de este sistema tan vascularizado, como mencionábamos, con estas arterias, preguntaban ustedes si tenían que sabérselas. Claro que sí. Claro que sí, la arteria de la hipófisis superior, la media, la inferior, y cómo es esto que se drena hacia, nuevamente, como mencioné, hacia la yugular, y de ahí al resto, ¿no? Entonces, fase 1, fase 2, fase 3, órgano blanco, y del órgano blanco, aparte, fase 4, ¿no? Porque libera ya el contenido y va a células blancas, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante. Esta imagen me gustó mucho, sobre todo porque aquí está muy clarita los núcleos de los que estábamos mencionando, los núcleos estos paraventriculares, los núcleos dorsomediales del hipotálamo, el núcleo posterior, el núcleo lateral, en fin, todos estos núcleos que ahorita vamos a leer un poquito más con profundidad. Y pues además de su efecto que tiene sobre la adenohipófisis y la neurohipófisis, ustedes saben que les decía, el hipotálamo además tiene que ver con cuestiones de saciedad, con cuestiones de lo que les mencionaba de lo del ciclo del sueño, y hay otros órganos se llaman circunventriculares, como otras glándulas accesorias, como pudiera ser la pineal, ¿sí? La glándula pineal, que gracias a esa glándula, ella trabaja mucho de noche. Su condición es que duermas y que haya oscuridad. ¿Por qué? Porque libera una sustancia que es una hormona también que se conoce como melatonina. Entonces, durante el día, nosotros nos alimentamos y en nuestra proteína viene un triptófano. A partir del triptófano, nosotros fabricamos serotonina y luego ya vienen una serie de descarboxilaciones cuando se va acercando la noche, y esa serotonina la vas a transformar ahora en melatonina. Cuando hay luz, los pinealocitos hagan de cuenta que se cierran y pues ya no da melatonina, que son las consecuencias de la privación de sueño. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, en cuanto a la adenohipófisis, es de verdad la onda de pensar cómo pudo la naturaleza organizar esto en estos cordones celulares. ¿Me ibas a decir algo, Samuel? No. Tú dime. No importa que interrumpan, al contrario. Y yo quiero, y voy cachando, ya les dije como hace un rato, quién está participando y quién puede incrementar más lo que haya leído. ¿Sale? Bueno, un poco de lo que leí, hablaba que la adenohipófisis constituía un 80% de la hipófisis total, y que además es que también es un buen de chamba porque tiene un buen de células. Esta secretaba 6 hormonas. Ahorita les digo más tarde. Perfecto. Y que la hipófisis total no era que todo el tiempo estuviese secretando hormonas, sino que era a través de ciclos, y que pueden durar de que 1 a 3 horas aproximadamente. Perfecto. Algunas de estas son liberadas, ustedes saben que duran minutos. ¿Por qué hace eso? ¿Se acuerdan lo mismo que decíamos la clase pasada? O sea, una vez que tú desencadenas un mecanismo de señalización, ¿por qué tiene que cesar? Porque ¿sí? Es para regular un proceso. Es un proceso que tiene que tener una regulación, si no es un caos. Les puse el ejemplo, cuando hay mecanismos de señalización alterados, te lleva a procesos patológicos, incluyendo el cáncer, incluyendo formación de adenomas, formación de secreción de productos, o en este caso que no está embarazado, y si no sirven estos circuitos para ponerle un alto a la secreción, secretas leche cuando no debes de secretar. Se ha dado el caso en el caso de los varones, por ejemplo, que en este caso pues ellos no tienen la función de alimentar al crío.
¿verdad? Pero hay pequeñas alteraciones en esos circuitos y hace que estén secretando prolactina. ¿Sale? Muy bien, entonces, adenopófisis. Está formado por un puñado de células que ahorita vamos a ver, súper importantes, y están separados estos grupos de células por capilares fenestrados. ¿Qué quiere decir capilares fenestrados? Fenestras. También es padre que ustedes van a ir aumentando su acervo de palabras, ¿no? Fenestrados o perforados. También tiene lógica, ¿no? Porque pues de alguna forma tienes que hacer que llegue lo que tú estás produciendo. La adenopófisis atiende el mensaje de don hipotálamo, ¿sale? Y obviamente va a producir hormonas, las cuales están hechas de proteínas o glucoproteínas. Y ustedes saben que muchas de estas se glucosilan, como en el caso de la luteína, hormona luteinizante, y la folículo estimulante, ¿sí? Que tienen que glucosilarse para ejercer su función. ¿Se acuerdan que son como la serie de adornitos extra que una hormona tiene que llevar para ser una hormona hecha y derecha? ¿Sale? En un principio, estamos hablando por allá de principios de los 1900, no se contaba con tantas herramientas como hoy lo hacemos. Entonces, los patólogos, al observar los cortes de la adenopófisis, observaban que al teñirlas, estas células se veían como cuando las vimos en microscopio el hígado. Al someterla a colorantes como la hematoxilina y la eosina, observaban células principalmente de 3 tipos. En ese entonces, de acuerdo a la afinidad con el colorante, le llamaron células acidófilas, células basófilas o aquellas que no hacía cromófogas. O sea, ¿sabes qué onda? Yo no agarro ningún colorante, ¿sí? Y entonces, más adelantito, se diseñaron las técnicas estas de inmunohistoquímica. Y entonces, pues es un mundo maravilloso que les decía, es prácticamente toda la chamba que me toca a mí hacer, todos los procesos inmunohistoquímicos. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué proteínas se expresan en tal célula y yo puedo encargar ese anticuerpo para marcar, porque decíamos la tinción, pues ves muy bonito la forma, el color, citoplasma, núcleo, nucleolo, características generales, ¿no? Pero no puedes ver más allá de proteínas, porque para hacer esto necesitas anticuerpos. Entonces, gracias a ese proceso o a esas técnicas inmunohistoquímicas, pues ahora le dimos más vida a los cortes de todos los tejidos, no nomás de la adenopófisis. Y entonces tenemos células somatotrópas, corticotrópicas, gonadotropas. Si se fijan, la misma palabra nos los va diciendo hacia dónde va, ¿sí? Gonado, córtico, te suena a los corticoides, somato, hormona de crecimiento, lacto, hacia la onda de la prolactina, la leche, y tiro hacia la tiroides. Si se fijan, entonces no está tan difícil, nada más es que ustedes como truco que agarren asociación para que en el examen no se me pongan nerviosos. Y con calma, la misma palabra te va diciendo sobre cuál es el blanco, ¿sale? Y entonces tenemos ahora que esa clasificación que les decíamos, pues ya se pudo explotar un poco más. Si pensamos en las hormonas encargadas de producir la hormona de crecimiento, son células prácticamente acidófilas, es decir, que vas a tener un citoplasma más rosáceo prácticamente, ocupan un gran porcentaje de la glándula, prácticamente el 50% de células son de este tipo, y están organizaditas hacia las porciones laterales, ¿sale? Lo que se ve con ellas prácticamente son numerosos gránulos dentro de ellas. ¿Por qué? Porque de estos gránulos, esas vesículas son como sus pequeños contenedores donde tienen prácticamente la hormona lista para cuando se necesita que sea liberada, ¿sale? Son las células encargadas de la producción de esa hormona. Las lacto, en este caso, producen ¿qué? Prolactina, también se caracterizan por ser acidófilas y resulta que estas tenemos menos porcentaje, es decir, constituyen el 25% menos, y pues estas sí están así como dispersitas, ¿sí? Cuando agarras el corte de la adenopófisis, no están tan asociaditas, así organizaditas como las otras hacia las partes laterales, sino que estas las vas a encontrar un poquito más revueltas, ¿sale? Obviamente aquí dices, si te llega una biopsia de una persona que estaba, o ya sea con un tumor o en estado de embarazo, pues obviamente estas células se hipertrofian.
¿Qué quiere decir? Que como estás preparándote para alimentar a un nuevo crío, las células tienen que volverse más aptas y se vuelven más grandes para secretar más concentración de prolactina, ¿sale? Y pues entonces les decía que prácticamente al tener los cortes, pues podemos analizar en estas, por ejemplo, los inmunoprecipitados que nos dan de acuerdo a las concentraciones que se tienen de las hormonas. ¿Qué me iban a preguntar? Si es acidófilo, entonces la tinción va a ser como más rosita. Más rosáceas y los gránulos los vas a ver más rosáceos. Gracias. Si son basófilas son más azuladas, como se tiñen los núcleos generalmente, porque lo que platicábamos, el contenido del ácido fosfórico que viene pegado a los nucleótidos, ¿sí? Del ADN. Entonces es más afín por ello. Entonces, las que producen adrenocorticotropina son células también, prácticamente estas son basófilas, se encuentran en la porción anteromedial y representan del 15 al 20% de las células, ¿sí? Y pues van a ser las encargadas de producir ¿a quién? A la hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? Mientras que las que producen la hormona luteinizante y la folículo estimulante prácticamente son células también basófilas, corresponden del 10 a 15% de todas las células, y en este caso estas también se encuentran distribuidas por todo el óvulo anterior, ¿sale? Entonces, mientras que la de la hormona estimulante de la tiroides son basófilas, tienes poca cantidad pero son muy efectivas y están ubicadas en la región anteromedial y anterolateral de la glándula, ¿sí? de la hipófisis, ¿sale? Y lo que les decía prácticamente que se observan en la imagen o en los cortes histológicos, ustedes ven prácticamente esto es teñido mediante, se utiliza un revelado, se utiliza un anticuerpo contra esta proteína y se revela con diaminobencidina. Entonces da un agregado como color. Cuando haces con inmuno, hagan de cuenta, se tiene el tejido, se lava, se quitan epítopes que no te interesan para que tu anticuerpo no se vaya a distraer con alguien que no sea, y luego lo que haces es ya incubar tu tejido con el anticuerpo, lo dejas al menos 16 horas, al día siguiente lavas, luego diriges un anticuerpo secundario contra el primario, y luego ya amplificas la señal con una sustancia, con un cromógeno, algo que te dé un color, y luego ya revelas con una sustancia que se llama diaminobencidina, y pues ya nos da estos colores así como color marroncito. Entonces pues eso también nos sirve un poco más porque hasta lo puedes cuantificar. Ya cuando estás sospechando de alguna enfermedad en especial del paciente, pues tienes que explorar más cosas, ¿no? En su libro de Greenspan, tú lo traías, ¿verdad? Me dejas nada más poner un ejemplo, porque esta imagen, bueno, me encantó esta parte, porque aquí le señala que esto no, toda esta diferenciación, todo este proceso de diferenciación de cuál va a ser la célula que va a producir la prolactina, cuál va a ser la que va a producir el crecimiento, todo ello está regulado o perfectamente regulado. Hay algunas cosas que todavía no se esclarecen perfectamente bien, pero lo que se hace es que ya se conocen ciertos factores de transcripción para que la célula siga ese destino hacia donde va dirigida. ¿Sí? Entonces aquí lo que ustedes van a encontrar prácticamente que hay factores muy importantes, SOX3, que es un factor de transcripción, el factor morfogénico derivado tipo 2 y uno de crecimiento fibroblástico, FGF8, y entonces aquí les va poniendo una serie de linajes, ¿no? Otra serie de factores y otra serie de condiciones para que sea que sean las hormonas gonadotrópicas o tirótropas o lactótropas o somatrótropas, parecen todas trabalenguas, ¿no? Entonces, saben que este libro lo tienen en la biblioteca, entonces ni siquiera tienen que comprarlo. Ya les enseñaron a ustedes cómo bajar, cómo ver estos libros y darle una leída también a esta parte, porque luego también es
eso, cómo hace la célula, ¿no? Para ser tan inteligente, decir yo voy a ser de este tipo o yo de este otro tipo. Entonces ya hay una codificación genética que les hace que permanezcan bajo ese linaje. ¿Sí? Salud. ¿Quién estornudó? ¿O fue mi imaginación? No sé. Bien. Entonces, lo otro era con inmunohistoquímica. O sea, que podemos darnos cuenta, dijimos, inmunohistoquímica suena que utilizaste un anticuerpo, lo pusiste en el tejido, pero previo pues ya sabes a qué proteína vas a localizar y haces el proceso que les describí. Ahorita se los dije brevemente, pero hay otros procesos también gracias a los cuales se ha entendido cómo es este mecanismo de estas células, ¿sí? Gracias a la microscopía electrónica, porque esta llega casi a 1000 aumentos. ¿Se acuerdan que nosotros en el microscopio pues podíamos echarnos un clavadito, pero no podíamos ver organelos, no podemos ver mitocondria, no podemos ver retículo? Acá sí, y prácticamente pues lo que ves así, utilizas otra serie de fijadores, glutaraldehídos y esas cosas, y ves el tipo de gránulos. Entonces tú ya puedes determinar más o menos si son de las somatotrópicas o las lactotrópicas, cuántos gránulos contienen y más o menos el tamaño de estos, ¿no? Entonces pues está bien para explorar un poquito acerca de todos estos detalles, ¿sale? Neurohipófisis. De lo anterior entonces se queda claro, ¿no? Lo que hablábamos, por qué tan importante y por qué tiene que ser tan específico. Y en el caso de la neurohipófisis, decimos, está formada por axones con numerosas vesículas de hormona, oxitocina y vasopresina. El acúmulo de estas vesículas se observa así y se conocen como cuerpos de Hering, ¿sí? Y entonces todas estas como retorceduritas son los tractos de las carreteras que serían de manera imaginativa, pero serían como los axones. Son los axones de las células estas que salen desde el núcleo supraóptico y del paraventricular, ¿verdad? Y llegan hasta la hipófisis. En este caso saben que las células gliales son muy importantes. Las células gliales son células, en un principio Virchow y todos ellos creían que solamente eran células de sostén, así que servían como de rellenito para que doña neurona tuviera su conducto bien, pero hoy en día no. Hoy en día sabemos que la glía es igual de importante que la neurona. De hecho hay casi 10 glías por cada neurona, y sabemos que son células metabólicamente activas, ¿sí? Entonces también todo el tiempo tienen que estar sensando si hay exceso de neurotransmisores, si hay desbalances neuroquímicos, para que estén funcionando de manera, para que haya esa homeostasis que conocemos, ¿sale? Pero las células gliales lo único que hacen es como detectar, o también realizan como procesos para... No, también, imagínate, porque tienes una en tu cerebro que se llama, en tu médula, que se llama astrocito. Y el astrocito se cuenta que está como el referee. Imagínate en un campo de tenis y están los dos jugadores y está el referee. Entonces el astrocito todo el tiempo está sensando la actividad entre la presináptica y la posináptica. Y entonces si la presináptica libera demasiado neurotransmisor excitatorio, estaría provocando a esta. Entonces tienes aquí a este tercero como referee, te digo. Digo, ustedes podrían imaginar el campo de tenis a los dos jugadores y al referee que siempre está ahí como checando a ver, ¿no? Okay. Y regulando, si alguien comete una falta o algo, le llama la atención, pues igual acá en tu cerebro. Okay. Porque tienes células presinápticas y posinápticas. Y en medio va a estar el astrocito. Si hubiese que esta liberó demasiado neurotransmisor, el astrocito tiene transportadores en su membrana, incorpora el glutamato y lo transforma en glutamina. Y entonces de esa manera lo mitiga. Entonces ya no estás provocando la respuesta en esta, porque dijimos, las respuestas tienen que cesar. ¿Se acuerdan que dijimos? Porque si no, caerías en una epilepsia o caerías en otra bronca de ese tipo, ¿no? Y por eso son tan importantes. O sea, no solamente son células de sostén, sino que son células que aportan al equilibrio que mantienes en tu cerebro, al balance. Por eso son tan importantes. Y tienes muchas. Astrocito, que te dije que está como referee, sensando y jalando los excesos. Pero hay otros que son los oligodendrocitos que envuelven las vainas de la mielina, que forman las vainas de la mielina, para que doña neurona 1 se comunique más rápido con otra que le queda más lejecitos. ¿Sí? Porque nosotros pues podemos señalar, dices que son 15 centímetros, pero estas células miden 20 micras.
y tienen una cola mucho más larga. Entonces, ¿cuánto tardaría el potencial de acción en llegar? Por eso la naturaleza las envolvió como si le envolvieras tocino, que la grasa es un aislante y favorece que la actividad eléctrica vaya de manera saltatoria, para que rápido, estando acá, llegue rápido al otro lóbulo, pues, ¿sí? O a la médula simplemente, ¿no? Porque pues prácticamente tenemos cerebro, que es el cerebro y la médula espinal, y de la médula espinal nacen todas esas terminales nerviosas que están irrigando todo el resto del cuerpo, para estar informando todo el tiempo todo, ¿no? Doctora, pero ya no entendí, ¿a qué se refiere con que los pituicitos, su función es de sostén? Por lo que te decía aquí, Sí, prácticamente. ¿como regulación? O sea, ¿a eso se refiere con sostén? Aquí lo que refieren los libros, la mayoría son como de sostén, pero te digo, metabólicamente, si la naturaleza te las pone ahí, es porque también están haciendo algo de actividad bioquímica. Sí, pues, ¿Sí? creo que liberaban oxitocina y vasopresina, ¿no? Los sí. Ah, pues sí, ahí está, sí. Exacto. ¿Sale? Bien, entonces ya nada más recordando al hipotálamo localizado cerca del tercer ventrículo, y que está compuesto por esos núcleos que mencionábamos hace un rato. Y bueno, entonces dice, está compuesto por varios núcleos y tiene neuronas especializadas cuya prolongación en el caso de la neurohipófisis hacen que se libere acá estas hormonas que mencionabas que son tan importantes, que dijimos que es la oxitocina y la vasopresina. ¿Me pueden decir alguno de ustedes alguna de estas funciones de estas hormonas? La oxitocina funciona para, bueno, ayuda también como en el trabajo de parto. Entre más, es como por regulación positiva, y entre más se distienda la pared creo que en el útero, más oxitocina se libera y más contracciones hay. Y ya cuando sale el bebé o el feto, no sé cómo se diga. Ya entonces, bebé. Pues ya ahora sí se detiene. Y la vasopresina sirve para dos cosas, para la constricción y también es una antidiurética. Perfecto, Contra la reabsorción. antidiurético. Pues fíjense que la oxitocina habitualmente siempre se cree eso, ¿no? Con su efecto en músculo liso. ¿Te escucho? Yo un día escuché que la oxitocina, cuando se libera en el trabajo de parto, es el que le da como el que la madre siente ese afecto por el. Sí, a eso iba. De verdad hay estudios muy, muy interesantes de apego, inclusive a nivel de nuestro comportamiento, aunque seamos grandes, pues, el hecho que la mamá haya levantado al crío, que haya generado ese vínculo con el crío, le genera que libere ciertos factores neurotróficos benéficos para ese cerebrito. Y hoy en día también hay muchos estudios los cuales asocian deficiencias de esa oxitocina con la aparición de conductas no muy favorables como las adictivas. Los pacientes adictivos se ha demostrado hay vínculo importante con la oxitocina. También dicen que la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? O sea, de que cuando das un abrazo, La dopamina y otras tantas más, pero sí. Sí, efectivamente. Y también yo leí que era que la prolactina es la que genera la producción de leche materna, y la oxitocina es la que se eyecta. La eyección. Sí, es que actúa sobre el músculo liso. Entonces, dependiendo de la etapa, se aproxima al parto, favorece que liberes muchas prostaglandinas, y la oxitocina favorece también esa contracción del músculo. Entonces, al comenzarse a contraer, eso favorece pues, que el producto pueda viajar por el canal y pues ya parir, ¿no? Después, ayuda también a que tu útero recobre su tono, el músculo liso, que se vuelva a contraer, porque pues obviamente al principio queda muy distendido y es importante, pero en los canalículos de las mamas pues también es importante, porque tiene que hacer esto para que el músculo liso se contraiga y haya la suficiente eyección, es decir, que se haga con buen chorro la leche para alimentar al crío. ¿Sale? Y pues hoy en día también tenemos problemas, porque ya saben, tal cual se han roto con estos esquemas, ¿no? Casi todo ya es por cesárea, y luego ya la cesárea, la mamá está súper estresada, liberando demasiado cortisol porque tiene muchos pendientes. Eso inhibe también la producción de la prolactina, y entonces pues ya no alimenta al crío, ya no secreta oxitocina, y son una cascada como de consecuencias, ¿no? Que tenemos actualmente también. Porque te digo, a nivel de comportamiento tiene mucho que ver estas hormonas. Nada más, lo vemos así como nada más de contraer el músculo liso y tal, ¿no? A nivel de comportamiento tienen muchas
muchos efectos importantes. ¿Sale? ¿Pueden regresarle poquitito a la diapositiva anterior, por favor? ¿A la anterior? La que te puse. Ahí. esa. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Ok. Entonces, pues aquí tenemos prácticamente lo que decíamos en cuanto a las funciones del hipotálamo, hormona liberadora de la tiroides, sobre qué va a actuar, sobre la hormona estimulante de la tiroides. Esta va a ser secretada y va a actuar sobre nuestra tiroides, y gracias a la tiroides pues hacemos el metabolismo basal prácticamente, que nos permite estar aquí, nos permite generar calor también, ¿se acuerdan? La termogénesis. Y en este caso, un inhibidor de la prolactina es la dopamina, o sea, la hormona también del amor, pero también podría inhibir prolactina. En este caso se secreta la CRH, entonces aquí tienes todas las liberadoras, ¿no? CRH, GHRH, la de somatostatina y la de gonadotropina. Y acá el efecto sobre la hipófisis, ¿sale? Y entonces tienes ahí prácticamente a las que acabamos de mencionar, y ya pues la folículo estimulante, cuando viene acá por las gonadotropinas, al hablar de gónadas, hablas por ejemplo en el caso de la mujer, prácticamente que necesita un pico enorme de hormona luteinizante cerca del día 14 para que libere el ovocito, ¿verdad? En caso de ser fecundado, se incrementan los niveles de progesterona y pues ya comienza ese nuevo ser, se completa la meiosis que veíamos, ¿no? Hasta que hay ese proceso de la fecundación. Si no, el ovocito ni siquiera va a gastar su energía, lo que hablábamos el otro día, ¿no? No completa su meiosis hasta que sea seguro, ¿sale? Muy bien. Esta parte pues obviamente supongo que no tienen dudas. Si tienen dudas, de cualquier forma, pues con muchísimo gusto las esclarecemos, pero sobre todo esto es de estudiarlo, porque lo que vemos mucho en el examen que se nos confunden y agarran en vez de este. Entonces les digo, recuerden siempre, del hipotálamo surgen las hormonas liberadoras. De ahí de manera parácrina, es decir, ni tan distante está, pero va a actuar sobre la hipófisis, y de aquí ya salen las hormonas estimulantes que van a ir a tiroides, a mamas, a glándulas suprarrenales, ovarios, o en el caso del varón, a sus gónadas, que vienen siendo ¿cuáles? Los testículos. Testículos y ¿cómo? Y en el caso de las mujeres, pues los ovarios. Ciclo con ciclo, ciclo con ciclo. Y eso es muy importante también porque hablamos de esta ciclicidad. Entonces las moléculas ya son como inteligentes, ¿sí? O sea, tú en tu ciclo menstrual no tienes que hacer nada, salvo que obviamente pues tener los cuidados que debes de tener, pero estas hormonas, acuérdense que también hay ritmos ultradianos, infradianos, que hacen que las hormonas ya sean tan inteligentes que sepan en qué momento, ¿no? O sea, tú sin hacer nada, diario en la mañana, si te sacáramos sangrecita, también esa parte está padre porque realmente tú puedes monitorear al paciente de muchas formas. Con poquita de su sangre que te regala, tú te das cuenta si hay problemas, más aparte de la sintomatología que él te va a manifestar, ¿no? Como esto que decía, que un varón no tiene por qué secretar leche del conducto. Si está secretando leche hay que ver. Una chica que no ha tenido relaciones sexuales y que no tiene riesgo de haber quedado embarazada, tampoco tendría por qué estar secretando leche, ¿no? Entonces hay que ver qué mecanismo está alterando ahí, ¿sale? Muy bien. Entonces, pues aquí prácticamente dice, el hipotálamo secreta, ya